Hola, ¿qué tal, hermanos en Cristo? Continuamos con un capítulo más de las cartas de San Pablo a los Gálatas. Vamos a ver el capítulo 5 el día de hoy para ver qué es lo que nos enseña San Pablo a través de este capítulo. Nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos: ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Escuchemos, dice: Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, se los digo: si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. De nuevo declaro a todo el que se haga circuncidar: ahora estás obligado a practicar la ley. Ustedes que ganan méritos con las observancias de la ley se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Y aquí me detengo un poquito porque quiero hacer una aclaración. Recordemos, y eso lo hemos venido viendo, que anteriormente en el Antiguo Testamento todo niño varón después de 8 días de nacido tenía que ser circuncidado, ¿vale? Para ser reconocido hijo de Dios. Ahora necesitamos solamente del bautismo para ser reconocido hijos de Dios, y ese bautismo tiene que ser bajo la Iglesia Católica. Ya lo explicamos hace 2 capítulos, para que si no has visto el video vayas a ver el por qué solamente por el bautismo de la Iglesia Católica es válido. Ahora, aquí San Pablo nos habla de algo muy interesante y dice: de nuevo declaro a todo el que se haga circuncidar: ahora estás obligado a practicar toda la ley. Es decir, quiero ser aquí claro. Aquí San Pablo, recordemos que hay capítulos donde menciona que ya no importa si eres libre, esclavo, si estás circuncidado o no circuncidado. Con que tengas fe y creas en Cristo, con eso basta para que puedas ser parte de la herencia, ¿no? Ser precisamente tener esa salvación en Cristo. Pero aquí San Pablo pareciera que a los corintios les dice: si ustedes se circuncidan, entonces tienen que cumplir la ley. Solamente para entender esto, en nuestra época, si a nosotros nos circuncidan, ¿estamos obligados a cumplir la ley entonces? Sí, pero ojo, ese cumplimiento de la ley tiene que ser por amor. Repetimos, eso lo vamos a andar repitiendo porque muchos dirán: oye, pero entonces hay un capítulo que dice que Jesús vino y que con que tengamos fe en Él somos salvos. Sí, pero creer en Él significa creerle a Él también. Y si Él nos manda la Biblia para que la practiquemos porque es su palabra, entonces debemos de cumplir la ley también nosotros, pero no por obligación, sino por amor. Continuamos y dice: para los que están en Cristo Jesús ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión, solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban caminando bien. ¿Quién les dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? Porque esa no era la voz de aquel que los llamó. Aunque la levadura sea poca, hace fermentar toda la masa. Tengo la convicción en el Señor de que no van a desviarse, pero el que los perturba, sea quien fuere, debe ser juzgado. Y otra cosa, ¿no? Vemos como aquí también San Pablo está reprendiendo a los Gálatas, porque ¿qué les menciona? Que hay alguien, ¿no? Siempre, es decir, eso lo vemos en nuestra doctrina. Vemos cómo en la Iglesia Católica ha habido varios escándalos, inclusive en la jerarquía de la Iglesia, y vemos que siempre va a estar, digamos, este perturbador. Este perturbador sabemos que es Satanás.
Satanás y su tercio de ángeles caídos, que hace que la gente entre en posesión, se deje posesionar por un ángel caído, y que esta persona, en lugar de edificar la iglesia, la destruya desde dentro. ¿Cuántas veces no veremos un grupo de oración que está fuerte, está firme, y de repente se destroza, de repente se deshace, y ya nada más de 15 que formaban el grupo solamente quedó uno, o quedaron dos, o de plano no quedó nada? Y eso lo vemos, repito, en cualquier grupo de la iglesia, inclusive en grupos a veces fuertes. Pero eso pasa, ¿por qué? Porque siempre va a estar esa persona perturbando, ahí rondando. Por eso es importante que siempre uno esté en oración, que haga sus oraciones de protección, que sobre todo trate de ayudar al grupo cuando está algo mal, o ven ustedes a una persona que quiere destruir el grupo, porque sí lo reconocemos, es hablar con él como nuestro Señor Jesús reprendía. Mateo capítulo 18 habla con él y dile que está haciendo malas cosas en lo personal, en lo privado. Si ves que no te hace caso, tráete a un testigo, 2 testigos contigo, para que lo vuelvas a reprender y llamar la atención. Y hay una tercera vez, si no te hace caso esa segunda vez, una tercera vez, donde vas a, digamos, ahora sí exhibirlo públicamente ante una junta, ante el sacerdote, ante toda la comunidad, para que ya de ahí, si él quiere seguir en esa necedad, trátalo como un pagano y ora por él. Entonces es la invitación que se hace para este texto. Y luego dice: por mi parte, hermanos, si mantuviera la circuncisión, ¿creen que seguiría siendo perseguido? Pero con esto habría removido el escándalo de la cruz. ¿Y por qué no llegan hasta mutilarse estos que los perturban? Claro, es decir, todo aquel que te perturba, que quiere que cambies de religión, que quiere que ya no sigas a Cristo, que te dice: oye, ¿sabes qué? Vámonos mejor por unos tragos este fin de semana. ¿Cómo vas a ir a misa? ¿Cómo vas a ir al servicio? Mejor vente, vámonos, porque vamos a tener que salir de fiesta, o vamos a tener que salir a unas vacaciones, o vamos a tener que hacer tal o cual actividad, o por trabajo, porque el trabajo es más importante que ir a Dios. Dios no te da el dinero, el cielo, del cielo no te cae dinero. ¿Cuántas veces no está esta persona perturbándonos para no seguir en el camino del Señor? Y obviamente, como dice aquí San Pablo, ¿y por qué no llegan hasta mutilarse esos que los perturban? Es decir, no van a dar la vida por ti, como Cristo. Cristo es el único que dio la vida por nosotros. Nadie más que quiera alejarte del camino de Jesús va a morir por ti. Que eso quede claro. Y luego dice: la verdadera libertad. Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esta libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Y aquí lo vemos, ¿no? En efecto, si yo amo al prójimo como a mí mismo, entonces no le robo. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, no voy a desear la mujer de mi prójimo, porque no me gustaría que desearan a la mía. Si yo amo a Dios, a mi prójimo como a mí mismo, no voy ¿cómo se llama? No voy a matar, no voy a cometer actos impuros, no voy a mentirle. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaría que me lo hicieran. Entonces es muy importante que este mandamiento lo tengamos muy presente. Cada que tú quieras hacerle un daño a tu prójimo, pregúntate a ti mismo: ¿te gustaría que a ti te lo hicieran? Siempre. Cada que vas a querer molestar o fastidiar al que sea, amigo, vecino, compañero de trabajo, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, familia, etcétera, pregúntate, si vas a hacerle alguna maldad, pregúntate: ¿te gustaría que a ti te hicieran lo mismo? Y sobre eso, entonces reflexiona y recapacita, para que antes de que actúes, pienses si a ti te gustaría que te lo hicieran. Y luego dice: por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Y claro, aquí lo vemos, ¿no? Que ahorita vamos a ver más adelante cuáles son los deseos del Espíritu y los deseos de la carne. Escuchemos. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran.
pero si se dejan guiar por el Espíritu ya no están sometidos a la ley. Es decir, si tú te dejas guiar por el Espíritu ya no vas a estar sometido a la carne. Pero por eso nos invita nuestro Señor a ser espirituales. Sé más espiritual para que puedas luchar contra la tentación de la carne. Continúo y dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Aquí viene, ¿qué es lo que proviene de la carne y qué es lo que proviene del Espíritu? Escuchemos. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Es decir, aquí tienes que examinarte tú. San Pablo nos invita en este capítulo a examinarnos. ¿Somos más de la carne? ¿Qué tanto eres tú más de la carne o del espíritu? Porque aquí San Pablo sí menciona eso. ¿Eres de la carne totalmente a un 100% o eres espiritual? Luego dice, les he dicho y se los repito, lo que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, si tú eres de la carne y tienes estas cosas de las que hablamos y ahorita vamos a profundizar en ellas, no mereces el reino de los cielos. No pienses que muerto, como muchos dicen, ay, estaba en el reino que Dios lo tenga en su santa gloria. Muchos piensan eso, ¿no? Que Dios tenga a esa persona en su santa gloria. Mi pregunta es, ¿esa persona era impura? Es decir, cometía actos impuros, nunca se casó, tenía doble o tres parejas, vivía en adulterio, le era infiel a su esposo, a su esposa, porque eso es lo que dice aquí, impurezas y desvergüenzas, que le quitó a la mujer a su prójimo, tenía relaciones con su prima, con su hermana, esas son desvergüenzas. El incesto, recordemos que el incesto existe. Aquí pregúntate, tú inclusive, ¿estás viviendo algo así? ¿Estás viviendo doble, digamos, matrimonio, entre comillas, porque no es matrimonio, pero estás con dos parejas, tres, tienes a un amante, a dos amantes, te vas con las prostitutas? ¿Qué es, digamos, de estas impurezas eres? Porque muchos, repito, pregúntate, si hoy murieras, ¿estarías en el reino de los cielos o en el infierno? Porque al final lo que dice aquí San Pablo es, si tú practicas eso, dice, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Muy importante que sepas que si tú estás en este tipo de pecados, si eres de la carne, no vas a ir al cielo. No pienses que porque vas a morir y que te hicieron la misa y porque te llevaron un mariachi, vas a lograr entrar al reino de los cielos. Eso quítatelo de la cabeza. Y luego dice, vamos a analizar lo de la carne. Tenemos fornicación. La fornicación quiere decir tener varios novios, varias novias y con ellos haber tenido intimidad. Si tuviste relaciones íntimas con ellos o con ellas, entonces, y si mueres, repito así, sin conversión, sin corregir esto, entonces no heredarás el reino de los cielos. Por eso es importante que cuando tú busques a una novia, a un novio, sea algo serio, sea algo formal y te cases. Lo importante es que te cases. Ya de ahí en fuera, si quieres tener intimidad, está bien siempre y cuando te cases con la persona. No que andes jugando a la manita sudada, a que por ahí uno que otro arrimoncito porque se siente rico y mejor ningún compromiso serio y tengo una, la corto y luego me voy con otra o con otro y ya que me aburrió la vuelvo a cortar y me vuelvo a ir con otro, con otra. Eso ante los ojos de Dios es infierno. San Pablo dice, no heredarán el reino de los cielos. Y luego tenemos culto a los ídolos y hechicería. Ya lo vimos en el video pasado, te invito a verlo si no. Santería, brujería, hechicería, ocultismo, espiritismo, brujería, yoga, reiki, Ouija. Si tú has leído las cartas, te vas al tarot, te vas a que te lean la mano, te vas a las limpias de huevo, limpias con hierbas. Si tú tienes a la Santa Muerte, disque Santa Muerte porque no es santa, es la muerte. Si tú tienes algún tipo de ídolos, de falsos dioses fuera de Jesús nuestro Señor, entonces también no heredarás el reino de los cielos.
o estás con Dios o estás con el diablo. Aquí no hay de que, pues sí soy católico, pero tengo a la Santa Muerte. Soy católico, pero voy a que me lean las cartas para ver cómo me va a ir en la vida. Soy católico, pero me voy a ir a hacer mis limpias de huevo con hierbas porque estoy muy salado, pero soy católico. Aquí no hay nada de eso. Soy católico, pero voy a ir al yoga, practico el yoga, el reiki, el espiritismo. Me voy con los espiritistas para ver qué me va a decir el arcángel tal. Aquí no existe nada de eso. O eres católico bien serio, creyendo en la palabra de Dios sin tener otros dioses de este tipo, esoterismo, nada de eso, o no, porque aquí no hay término medio. No es como que soy católico cuando quiero, pero voy con los falsos ídolos cuando me conviene porque Jesús no me escucha. Entonces, todos ellos no heredarán el reino de los cielos. Odios, ira y violencias. Odias, tú eres una persona que no perdona, que odias a todas las personas, que vives con un resentimiento, un rencor en tu corazón y que tú tratas mal a tu prójimo porque tal vez te fue mal, tal vez te trataron o te hacen bullying en la escuela, tal vez eres de los que perdió algún familiar o porque te dejaron tu esposo, tu esposa y entonces vives con odio y con rencor hacia el sexo opuesto porque piensas que es igual que el que te la hizo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que todos los hombres son iguales, ¿no? Entonces hay un rencor, sobre todo ese movimiento feminista, que solamente lo que genera es violencia, odio e ira, porque están todo el tiempo molestas con el hombre y diríamos, ¿yo qué culpa tengo de que alguien más te lo haya hecho, no? Pero bueno, eso es a lo que voy. Ese tipo de ideologías lo que genera es esto. Si tú tal vez no estés en esa ideología, pero en tu interior llevas algo que te genera ira. La ira es que estés todo el tiempo enojado o que no seas feliz, que tengas enojo por cualquier cosa, que generes violencia, que golpees, que maltrates al que sea, inclusive verbalmente. No tiene que ser una violencia física, violencia mental, verbal, que tú ofendas con tus palabras al prójimo. Si tú generas divisiones, fíjate, eso genera también divisiones. Genera celos, si los celos también son causados porque, ¿qué es lo que pasó? Si tú eres una persona que cela mucho a tu pareja, entonces no hay amor, porque una persona que no ama empieza a celar a la pareja porque hay desconfianza. Y les voy a decir algo, generalmente los celos vienen porque tú eres así. ¿Qué es lo que estás pensando que esa otra persona o que tu pareja te está haciendo? ¿Lo que tú le harías? ¿Por qué es eso? Si en tu corazón no está sano y en tu corazón hay de que me está engañando, es que ya se fue con otra, es que me va a poner los cuernos, es que esto, es que lo otro, ya no, aquí ¿qué le estás viendo? ¿Por qué le estás viendo esto? ¿Por qué le estás viendo el otro? ¿Te gusta? Todo ese tipo de situaciones son celos. Y escuchen bien, San Pablo dice que si tú eres de los que generas celos, divisiones, furores, es decir, que te enfureces con lo que sea, ambiciones, no heredarás el reino de los cielos. ¿Cuántas personas no ambicionan? Tienen mucha ambición. Siempre su ambición es su yo egoísta. Es que yo quiero esto, es que yo quiero lo otro, y hasta que yo no logre lo que quiero, no voy a ser feliz, no voy a ser pleno, no me voy a sentir bien conmigo mismo o conmigo misma. Entonces, cuando tienes ese tipo de ambiciones desmedidas, ni siquiera vives feliz, no eres feliz. Siempre andas enojado, molesto porque ves al prójimo y ves que otra persona que sin esforzarse como tú lo estás haciendo, ya logró lo que tú quisieras. En ese momento empieza la envidia y el celo y empiezan las demás cosas que hemos visto. Fíjate, por una cosa salen los demás. Por eso dice San Pablo, si tú eres una de esas personas, te tengo noticias, no heredarás el reino de los cielos. Si hoy mueres así, no heredarás el reino de los cielos. Si tú no te arrepientes y te conviertes a Jesús, no heredarás el reino de los cielos, y que te quede claro. Aquí no hay de que, bueno, pues todavía tengo 20 años, voy a practicar el cristianismo hasta los 40 o a los 60 años, o ya que esté viejo, porque ahorita quiero disfrutar y quiero seguir ambicionando y haciendo cosas.
Cuidado, porque si mueres el día de hoy o el día de mañana, porque nadie tenemos garantizado a la vida, entonces ya no te dio tiempo de convertirte, no te dio tiempo de arrepentirte y enmendar tus errores y no ser así. Y ahorita vamos a ver qué quiere nuestro Señor, cómo quiere que seamos. No quiere que seamos así, no quiere que seamos de la carne, quiere que seamos espirituales. Ahorita vamos para allá. ¿Qué más no quiere nuestro Señor? ¿Qué más? Si tú eres de la carne, tú eres sectarismo. ¿Qué son las sectas? Aquellos que se dividen, que son apóstatas. Todos los que en algún momento fueron católicos y dejaron de serlo porque vino el hermano protestante y te tocó a la puerta y te leyó bonito la Biblia y tú agarraste y dijiste, sí, ya no quiero ser católico porque en la iglesia católica no me entienden, porque en la iglesia católica hacen cosas que a mí no me gustan. Y entonces por eso prefiero irme con los cristianos, con los pentecostales, con los evangélicos, con los mormones, con la luz del mundo, con los judíos, porque ahora ya están sectas judías y prefiero irme con ellos porque ellos son de la tribu de Israel y ellos son, sobre ese pueblo hay salvación y nadie más. Entonces por eso ya no quiero ser católico. Te tengo noticias. Si tú eres sectarista, si tú te has separado de la iglesia católica, no heredarás el reino de los cielos. Y no lo digo yo, lo dice San Pablo. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y luego sigue y dice, tampoco tendrás envidias, borracheras y orgías. ¿Eres borracho? Muchas veces preguntan, ¿dónde está ese límite? A ver, podemos tomar una copa, 2 copas, 3 copas de tequila, la bebida que te guste, sí. Sí puedes tomar tequila, sí puedes tomar alguna cervecita de vez en cuando. ¿Es malo tomar? Para los católicos, ¿es prohibido? No. La Iglesia Católica no enseña eso. Tampoco vamos a ser exagerados. ¿Podemos tomar de vez en cuando? Claro, sin emborracharse. Una cosa aquí dice San Pablo, los borrachos. Y hablo de borrachos cuando la persona toma en exceso. Y entonces empieza a decir tonterías y a hacer tonterías. Cuando ya perdió el control de sus sentidos, en ese momento ya eres un borracho. Si yo me tomo 1, 2 o 3 vasitos de tequila o hasta 4, pero me siento bien y con 3 o 4 para convivir, no está mal eso. No está mal, pero de ahí a que me emborrache como los demás y que el día de mañana por emborracharme me meta con un trans porque la vi guapa, pero ya cuando me desemborraché vi que no era mujer y que era del otro lado, pues entonces cuidado porque ahí vienen las sorpresitas. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, por eso San Pablo dice no a los borrachos. Y otra cosa, aquí no quiere decir que tanto tú aguantes. Es decir, si tú puedes, muchas personas pueden tomar una botella de tequila completa y no se emborrachan, ¿sí? Pero también está mal, porque ya tomar en ese exceso el tequila, el vino o lo que fuera la cerveza, eso es lo que está mal, cuando ya es un exceso. ¿Por qué mejor en eso? Miren, muchas personas en lugar de tomar agua, se toman 3 litros de cerveza y pues ahí no, ahí es donde nuestro Señor dice, y San Pablo dice, eso ya no, porque ya es borrachera. Y luego dice, y bueno, y aquí termino, los borrachos no entrarán al reino de los cielos, tienen que convertirse, tienen que dejar esa vida. Sí se puede, si muchos dirán, es que yo no sé o cómo, vete con un sacerdote que te aconseje, vete a confesarte, eso trae sanación, vete a un retiro. En los retiros muchas personas que llegan a ser, están los alcohólicos anónimos, por ejemplo, hay retiros para los alcohólicos anónimos. Y muchos han dejado y han logrado salir de las adicciones, de los vicios, de las borracheras. No me digas que no se puede. Sí se puede, pero lo que no, más bien no quieres. Entonces, que quede eso claro. Y luego dice, ¿qué más dice aquí San Pablo? Orgías y cosas semejantes. Si tú te has metido en orgías y ahorita ya vemos lo de la bandera multicolor, ¿no? Que hombre con hombre, mujer con mujer, trans con trans, y esto se vuelve precisamente una orgía. Entonces cuidado porque todos ellos, repito, dice San Pablo, no heredarán el reino de los cielos, se van al infierno. Si no se convierten y cambian de vida y dejan de ser de la carne, se van al infierno. Y luego dice, en cambio, el fruto del Espíritu es caridad.
Fíjense, aquí ya viene ahora lo que nos invita San Pablo. Es decir, si tú eras de la carne y ya cometiste esto, pero estás arrepentido, ¿qué es lo que tienes que ser? Espiritual, tienes que ser del Espíritu. ¿Qué características tiene ser una persona del Espíritu? Es caridad, es decir, practicas obras de caridad, de misericordia. La caridad es amor, practicas el amor a tu prójimo. Si yo no quiero que ese prójimo se vaya, digamos, le vaya mal, no lo voy a invitar a emborracharse, no lo voy a invitar con una prosti porque está triste y se peleó con su mujer. No lo voy a invitar con unas amiguitas porque su novia ya no lo quiso y le puso el cuerno. Y entonces mejor me lo llevo a perrear un sábado, un fin de semana para que pues ahí pueda desquitar su coraje, ¿no? Entonces ese tipo de cosas no, porque la caridad es amar al prójimo, lo que decíamos. Si tomas al prójimo, ¿qué te gustaría a ti que te hicieran? ¿Te gustaría que te hicieran eso? Piensa antes de hacerlo. Entonces, la caridad es eso, tratar de amar, no matar, no robar, no desear la mujer de su prójimo, no desear sus bienes ajenos, amar a Dios sobre todas las cosas. En todo eso está la caridad. En los 10 mandamientos está la caridad al prójimo y sobre todo en el amar al prójimo como a uno mismo. Si tú no te amas a ti mismo, entonces no vas a poder amar al prójimo, porque para que tomes al prójimo tienes que amarte a ti mismo primero. Y luego dice San Pablo también, ¿qué otras características tiene el ser del Espíritu? Alegría, paz. Dice, en cambio el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás. Fíjense, es alegría. Que seas una persona alegre, que no estés todo el tiempo cabizbajo, sin ganas de vivir, como diciendo ya se va a acabar el mundo, sobre todo en estos tiempos que muchos decimos, estamos en los últimos tiempos, pero no por estar en los últimos tiempos vas a estar cabizbajo, vas a estar triste, ya no vale la vida, mejor ya no trabajo, mejor ya no estudio, mejor ya no hago nada, porque como se viene el final de los tiempos, pues entonces ¿para qué? No, uno debe ser alegre, debe de seguir haciendo las cosas que tiene que seguir haciendo como si diríamos esto no fuera a pasar. Ojo, con una diferencia de que debes, pues siendo espiritual, vas a ir a misa, vas a tener una vida sacramental, vas a ser una persona de oración y a través de eso vas a ser alegre. Muchas personas piensan que por estar todo el tiempo en la iglesia uno es triste, uno está amargado, uno no tiene vida social y no, sin embargo, uno va encontrando la felicidad sirviéndole al Señor. Continuamos. Dice, paz, comprensión de los demás, que en la persona se refleje esa paz, ese tipo de semblante donde haya tranquilidad en la persona, que no sea violenta, que de alguna manera esté pasando lo que esté pasando, se mantenga con esa paz que solamente Dios puede traerle, que también tenga comprensión de los demás. Muchas veces nosotros nos enojamos con facilidad y caemos como que en esta parte de la división, ¿no? Debemos de ser comprensivos con los demás. Muchas veces me he encontrado con personas católicas que dicen, ay, mira, esta persona en lugar de que haga esto, o por qué hace eso, o que no se vista así. Pero a ver, debemos de ser comprensivos, es decir, si se está formando, debemos de corregirle, y si aún así ya formada sigue cometiendo errores y tú sabes que está mal, corrígele nada más. Por eso aquí dice San Pablo, sé comprensible con los demás, generoso, generosidad, bondad y fidelidad. Generosidad y bondad. Si no eres generoso, si no practicas obras de caridad, sí, dar de beber al hambriento, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, entonces ¿dónde está tu generosidad? ¿Qué más? Bondad y fidelidad. Debemos de ser fieles primero a nuestro Señor Jesús, no andar cambiándolo por un brujo, por un hechicero, por un santero, porque ellos sí trabajan más rápido que Jesús y con ellos ves resultados más pronto que con Dios. Es decir, debemos de ser fieles. Si no somos fieles a Dios, si no eres fiel a ti mismo y eres fiel a Dios, jamás vas a ser fiel a los demás, porque recuerda, ¿no? Es decir, repetimos, el amar al prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, pues no, si tú no te eres fiel a ti mismo, ¿cómo vas a ser fiel a los demás? No vas a ser fiel ni a Dios ni al prójimo.
Y luego dice San Pablo, dice, mansedumbre y dominio de sí mismo. Debemos de ser mansos y humildes. Recuerda que nuestro Señor nos pide eso, ser mansos y al mismo tiempo humildes y tener precisamente este dominio de nosotros mismos. El dominio de nosotros mismos quiere decir no caer en la carne, en lo que ya describimos, orgías, desvergüenzas, ídolos, hechicerías, celos, furores. Para nosotros tener este dominio de nosotros mismos también es importante ayunar. Muchas personas dirán, oye, ¿y cómo practicamos ser espirituales? Ok, aquí viene lo interesante y con esto cerramos. Ser espirituales, ¿qué quiere decir aquí nuestro Señor? Más bien, ¿cómo podemos lograr ser espirituales? Bueno, primero, recordemos, lo ideal es una buena confesión de vida. Con una buena confesión de vida vamos a poder desprendernos de todas esas ataduras de la carne, porque tal vez caímos en algún momento todos nosotros en lo que San Pablo aquí menciona, lo cual no merece el reino de los cielos. Ya lo que les leímos. Si tú has caído en eso, para ser espiritual, entonces debes de hacer una confesión. Y hablo de una buena confesión. Si no hay una buena confesión, entonces siempre vas a estar atado a lo de la carne. Y la carne te va a pedir que la sigas alimentando. Entonces, para que haya un corte, digámoslo así, al pecado, debes de arrepentirte y decir, ya no quiero hacerlo. Me confieso con un sacerdote, me absuelve de los pecados y ahora, como María Magdalena, voy a vivir una vida de oración y penitencia. ¿Qué quiere decir? Es decir, que a partir de ahí nuestra oración debe ser diaria. Tu rosario diario, que no te falte tu rosario diario, eso te va a ser espiritual. Que no te falte tu visita al Santísimo. Si también puedes hacerlo diario, qué mejor, porque vas a ser espiritual. Si puedes ir a misa y comulgar diario, también, porque eso te va a ayudar a ser espiritual. Si vas si tienes tus sacramentos completos, si tienes bautismo, comunión, confirmación, tu unción de enfermos, en dado caso de que la requieras, y si ya estás con un novio o una pareja que te cases, ahí vas a ser espiritual porque tienes la bendición de los sacramentos que Jesús instituye. ¿Qué más? Si tú eres una persona de ayuno principalmente, para que nosotros podamos someter nuestra carne y ser más espirituales, debemos menguar la carne. ¿Qué es menguar la carne? Es ayunar. ¿Cómo menguamos la carne? Debilitar la carne es, menguar la carne, perdón, es debilitar la carne para hacer fuerte el espíritu. Y a través de los ayunos es como tú pregúntate y más bien no te preguntes, practica un ayuno de un día de 24 horas, de 12 de la noche a 12 de la noche del siguiente día, es decir, 24 horas. Tú cuenta 24 horas y en esas 24 horas solamente, por ejemplo, un día a la semana, los viernes, te voy a poner un ejemplo, que durante ese viernes de 24 horas, ¿sí? Tú agarras y digas, nada más voy a comer bolillo y voy a tomar agua simple. El bolillo debe ser bolillo que no sea pan de dulce, que sea pan seco, ¿sí? Pan normal, bolillo. Y puedes comer, por ejemplo, 2 en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche. Y durante todo el día tomar 2, 3 o 4 litros de agua, los que tu cuerpo requiera. Eso hazlo un día y vas a ver cómo vas a ir menguando la carne, cómo vas a ir teniendo dominio de ti mismo, ¿sí? De tus pasiones, de lo que te gusta, de ese pecado que te gusta y que no puedes dejar. Porque cuando tú vas menguando la carne y vas ayunando, ahí es donde decimos que se debilita la carne y se fortalece el espíritu. Y eso lo debes de practicar diario, mínimo una vez a la semana si puedes. Yo sé que muchos dirán, oye, eso es difícil. Claro, pero recordemos algo, María Magdalena, yo no veo a una María Magdalena sin ayunar para poder someter la carne, para poder dejar de andar con un hombre y con otro y que además le paguen por eso. Es muy importante, sobre todo en el pecado de lujuria, que uno tenga que ayunar. ¿Por qué? Porque si no ayuna, siempre vas a andar metido en ese pecado, ¿sí? Entonces, muy importante que los ayunos se hagan. Y repito, en el ayuno puedes dejar todo.
¿Qué pecado capital te ata? ¿Qué Dios falso tienes? Si tú tienes algún falso Dios de los que nombramos el video pasado, Dios va a ayudar a liberarte de ese pecado para que seas espiritual y seas más espiritual y menos de la carne. Si eres espiritual, sí tendrás el reino de los cielos ganado. Si eres de la carne, el infierno. Pregúntate ahora, ¿dónde estarías tú si hoy murieras? Eso sería muy bueno, que te lo preguntaras para que ahí supieras y dijeras, híjole, mejor cambio de vida o sigo como estoy. Eso ya va a depender de cada uno de nosotros. Y pues bueno, eso es todo por este video. Si tienes alguna duda en los comentarios, que Dios te bendiga.